Bienvenidos a Team Plantas. Si amas las plantas, la jardinería y todo lo verde, este es tu espacio. Aquí aprenderemos juntos sobre cuidados, trucos, curiosidades y todo lo necesario para que tus plantas no solo sobrevivan, sino que prosperen. Así que ponte cómodo, cómoda, agarra tu regadera y prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la naturaleza. Comenzamos. Hola Stefa, bienvenida a este podcast que es un proyecto que está en evolución, que es un proyecto que me ha motivado mucho porque he compartido mucho de mis tips, mucho de mi conocimiento, de mi experiencia, pero también quería traer como a un invitado, pues en este caso tú, que fui conociendo tu iniciativa pues hace poco realmente, pero que me pareció muy bonito, ¿sí? Tu energía, pues como eh, el espacio que tienes, que está todo muy bien planeado también, la forma en que tú entregas como ese amor a las plantas, esa conexión que tú puedes lograr transmitir a través de las plantas como un puente hacia las personas. Entonces, Estefa, quiero que primero pues me cuentes un poquito más de ti, pues qué haces, ¿sí? ¿Qué haces en tu día a día? Y bueno, cuéntanos un poco más de ti. Bueno, Mateo, muchísimas gracias pues, por invitarme. Gracias como por este espacio que me permites. Y sí, hace poco, digamos que me conoces, pero ya llevo un poquito más como con este tema y gracias como por esa introducción también que le das, porque sí, es como ese puente de llevarle muchas más planticas a las personas y que contribuyamos un poco más a como lo bonito que son las plantas y lo que van transformando, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué hago en mi día a día? No, realmente hoy en día me dedico solamente como a tener un vivero o digamos que un intento de vivero porque quisiera tener muchas más plantas, muchas más cositas, pero pues vamos, como tú mismo lo dices, es como un proceso, un paso a paso. Entonces hoy es un proyecto pequeño, pero como con raíces un poco más sólidas, vamos siendo como una plántula, por así decirlo. Sí, tú me decías, bueno, el vivero se llama el del jardín Del jardín de Tefa. de Tefa, por tu nombre, Sí. obviamente. Pero no pensaste en otros nombres, o eso fue lo primero que se te vino a la cabeza, como no, este va a ser el nombre de una. Pues digamos que desde el principio como que yo decía, "Ay, bueno, un nombre hace como la marca, lo que vamos a hacer". Yo decía, pues realmente las planticas vienen desde mi jardín, ¿cierto? Entonces, ¿por qué del jardín de Tefa? Porque es como entregarle a cada persona no solamente una planta por venderle, sino una planta cuidada y adaptada como a ciertas condiciones que hoy en día cumplen las casas, los apartamentos que no tienen mucha iluminación o que no cuentan con sol. Entonces es como adaptar esa plantica, así sea un espacio pequeño que esté en mi vivero, pero cuidarla, que se vaya en un sustrato, en unas condiciones óptimas para una casita. Bueno, Tefa, cuéntame por favor cómo nació esta idea, por qué nació esta idea realmente. Hace 2 años, 1 año y medio, 2 años más o menos Listo. surgió. Hace más o menos 2 años nace como la idea, ¿cierto? De que yo estaba en un trabajo totalmente normal y tenía demasiado estrés laboral, ¿cierto? Y yo siempre había querido o siempre decía como, bueno, ¿y si montamos un negocio? Y siempre visualizaba o un café o un vivero, ¿cierto? Y yo decía, bueno, y en ese momento alguien me da como el impulso y si me dice, y si lo haces, y si empiezas a creer en ti, y si trabajas, pues realmente trabajaba en un área comercial, entonces vendía todo el tiempo. Y yo Ujú. dije como, bueno, vender, sé vender, ¿cierto? Si uno sabe vender, vende hoy en día lo que uno quiera. Entonces dije, bueno, y si ponemos el vivero y empezamos a estructurarlo y empiezo a idealizarlo, empiezo a imaginarlo, empiezo a creer que es posible y la vida llega y me dice como, sí, sí es posible, ¿cierto? Se me abren las oportunidades, averiguo un local, el local no se me da, pero enseguida del local hay una casa, la averiguo y todo se me da, ¿cierto? Todo se me da. Yo dije, bueno, y si me lo imagino acá, ¿cierto? Entonces empecé a imaginármelo, a estructurarlo, a diseñar cada uno de los espacios y de acuerdo a esos espacios también a imaginarme las plantas que podía vender, ¿cierto? Entonces así nace y realmente el vivero se crea en una casa
pero es un espacio que tiene adaptado para vender como todas las cositas que las plantas necesitan, ¿cierto? Entonces ahí se venden materas, se venden plantas, se venden sustratos, se venden abonos, todo lo que ellas necesitan, y fuera de eso están, digamos, adaptadas a una iluminación pensado como en lo que hoy en día hay en las casas. Súper bien. Pero sí, es verdad, o sea, muchas veces el miedo y la inseguridad nos frena mucho en el sentido de que uno tiene una comodidad, pues uno se acostumbra a quizá un trabajo estable, ¿sí? A tener todo seguro, ¿sí? A tener Claro, una es idea, pero de la vida, pues como estandarizada. Entonces es difícil tomar esos pasos así, también arriesgarse, demasiado, ¿no? porque empieza uno como, hey, sí, es que es la seguridad, ¿cierto? Es la zona de confort, es que acá me siento tranquila, lo tengo todo, y el miedo a arriesgarnos es como, ¿qué va a pasar? Y pues uno dirá, sí, y si funciona, y si no funciona, pues siento que Ujú. aún estamos jóvenes y tenemos la oportunidad de arriesgarnos, así mismo como con las plantas, de arriesgarnos a cultivar algo que sí nos gusta, pero nos parece difícil, pero a veces es simplemente entender cómo funciona y pues ir haciéndolo, Sí. creciendo paso a paso. Pero realmente, ¿qué te inspiró a trabajar con las plantas? O sea, tú desde muy joven o pequeña, ¿te rodeaste de plantas? ¿O qué fue el detonante realmente de decir No, que las plantas eran algo que te motivaba a trabajar? Tú, no sé, necesito a tu vida, pero digamos que emprender en eso en realmente, las enfocarse en eso. plantas. Bueno, digamos que toda mi vida crecí en una casa llena de plantas, ¿cierto? O sea, tu familia, tu No, ni mamá, que siquiera, no, no, ni nada, siquiera el abuelito. El el abuelo. abuelito era la persona que cultivaba las plantas, entonces él Ah, no ya. dejaba incluso que nadie más en la casa tocara las plantas. Pero desde muy pequeña yo empecé a decirle cómo le puedo echar agua, y yo empecé a echarle agüita y era súper bonito porque digamos que en esa época no era consciente de que eran un ser vivo, pero para mí tenían que tener un cuidado y me inspiraba echarles el agüita, algo tan simple, y él me lo permitía. Entonces ahí yo dije como, ay, qué bonito. Ujú. En pandemia, yo creo que pandemia fue algo trascendental para todas las personas, ¿cierto? Sí. Ahí realmente yo decidí sembrar mi primer jardín, un jardín a todo el frente de mi casa, gigante, por ahí, no sé, 50 metros cuadrados, que crean porque tumban una avenida, y ahí creo mi primer jardín, y yo dije, no, esto es maravilloso, y ahí empecé como a tener esa conexión con las plantas, pero pues obviamente nunca me había visualizado como tener un negocio hasta hace 2 años, que cambió todo, y yo dije como qué lindo, y era como mi pasión. Entonces mi estrés Sí. era cuidar el jardín afuera, o en el interior de la casa ¿Y tenía. qué plantas tenías ahí? ¿Qué plantas colocaste en ese jardín? En ese jardín, pues realmente en ese primer ¿Todavía jardín, existe? sí, todavía existe. En ese primer jardín lo que pongo son plantas de exterior, ¿cierto? Entonces me lo imaginé, pero no tenía ni idea de qué era, cómo se creaba un jardín, cómo se hacía. Pero entonces empecé como ni siquiera a investigar, iba a los viveros y como, ay, yo necesito hacer una cerca natural que me tape, para que no, pues como al principio. Entonces, listo, ahí me encuentro con las durantas, que son planticas súper versátiles para crear cercas naturales, y las siembro. Y empiezo a sembrar dentro de esa cerca que me imaginé que iba a crecer gigante. Empiezo a sembrar cactus, un cactus que mi mamá quería botar de la casa, que porque la chuzaba todo el tiempo, pero era gigante, y yo decía, qué pesar, ¿cómo lo vamos a botar? Siembro palmas, siembro un guayacán, en compañía Mm, como con 2 personas, 2 vecinos, 2 adultos mayores, que les encantaba, y también lo hacían por hobby, pero en su balcón. Entonces ujú. empiezo, y ellos se motivan todo el tiempo, entonces claro, yo hacía la mano de obra y ellos me brindaban como todas las herramientas para que yo lo hiciera. Sembramos guayacanes, sembramos palmas, sembramos de flores, porque también le gusta mucho las flores a los viejitos. Entonces, ¿qué sembramos? Sembramos unos sanjoaquines, sembramos unas coronas de Cristo. Entonces todo eso era pequeñito, y hoy en día paso como 4 años después, ya 5 años después, y eso es un Está gigante. gigante. Sí. Y eso motivó a que por el barrio más personas lo hicieran, se unieran, y ese espacio
que se transformó y que de alguna manera, digamos, que tenía que intervenir en su momento como las personas que crearon la infraestructura, ¿no? Cuando ellos fueron ya eso era un jardín, Ajá, porque los vecinos se unieron y creamos ese espacio. Entonces muy digamos que bonito. ahí empieza como a cultivarse ese amor, esa pasión por las planticas. Sí, no, me parece muy bonito eso de que a la final también las plantas pueden como que conectar a las personas, unir a las personas. Sí, es Y mira que tú lo lograste así y siento que también en cierta forma, pues en cuestión de mi proyecto he logrado conectar no solamente con las plantas, sino con las otras, con las personas, llegar a inspirar a otras personas a cuidar plantas, a tener jardines, a diseñar jardines. Entonces se vuelve como una red, por decirlo así. exacto, y si lo vamos a mirar al mismo tiempo es como las plantas funcionan, ¿cierto? Es como esa red interna que se va creando, que no vemos, pero permite que todo florezca internamente. Entonces, en comunidad es más bonito y es, sí, es esa red como, suena muy loco, pero así mismo como Avatar lo entendió, ¿cierto? Cuando realmente es el mi cielo el que conecta todo el tiempo y si lo miramos así estamos conectados todos y es de Ujú, entender de que ellas nos lo brindan también todo y si las entendemos muchísimo más. claro. No, y volver como a las raíces. Yo creo que, como tú decías, lo de la pandemia transformó un montón la mentalidad de las personas porque ya entraba un punto de inflexión de ser consciente de muchas cosas. Como antes no teníamos tanto tiempo para introspección, para reflexionar, ¿cierto? Para estar ensimismados, por así decirlo, porque siempre tenemos igual la distracción de un montón de cosas que el internet, que los celulares, pues sí, pero también llegó un punto en que era como, bueno, ¿qué más hago? O sea, el aburrimiento y todo eso, entonces el aburrimiento es importante también, estar aburrido nos permite a nosotros escucharnos a nosotros y escuchar a lo que está alrededor de nosotros, porque nos ensimismamos totalmente. Y las plantas son la capacidad de nosotros de tener empatía también, de desarrollar paciencia, empatía, eso de que tú me dices ya 5 años después, o sea, no es de la noche a la mañana que se forma un jardín, no, es una transformación continua, es un cambio constante, requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, mucha, como te dije, paciencia. Entonces, esa es la invitación realmente. Y saber interpretar también muchas cosas de las plantas nos permite tener esa sensibilidad también de dejarnos tocar por lo que hay a nuestro alrededor. Es muy bonito también eso. ¿Qué significa entonces para ti el cuidado de las plantas a la final? Al final es Bueno, a la como, final no, sino ¿qué significa? pero si lo vamos a mirar es como el cuidado de nosotros mismos, ¿cierto? Porque acabas de decir algo muy importante y es la paciencia y entender que todo tiene un proceso y es ir como disfrutando realmente esos procesos que tiene la vida y las plantas mismas, ¿cierto? Porque es entender de que no podemos crecer ahí mismo inmediatamente o ver florecer algo o recibir frutos, sino realmente disfrutar de su proceso. Asimismo son como las plantas, entonces yo siento que cuidar las plantas es como cuidar de nosotros mismos, porque vamos en un mundo demasiado acelerado, incluso es increíble cómo ha pasado el tiempo de rápido después de pandemia, cómo va tan acelerado, cómo el ritmo, cómo no paramos, cómo todos los días pasan increíblemente rápido y devolvernos o tener plantas en nuestra casa, en nuestro hogar o intentar entenderlas es como detenernos un momento, ¿cierto? Y como entrar en un modo zen y comprender de que todo tiene un proceso, una calma. No podemos sembrar y de una querer un árbol. Hay que primero sembrar, pasar a ese proceso de empezar a crear unas raíces, ser una plántula, ir creciendo poco a poco para transformar y Ujú. poder recoger esos frutos. Entonces, yo siento que cuidar plantas es cuidar de nosotros mismos, es como volver a lo que dices, a la raíz, a entender de que son unos seres y que si lo vamos a mirar, pues nos lo brindan todo. Entonces, también cuando nosotras las cuidamos a ellas, es como devolverle un poquito a la tierra o a lo que toda la vida ha existido y nos ha brindado como ese bienestar. Cuidar una planta es fácil, o sea, realmente es fácil, solamente hay que entenderlas. Cada planta es un mundo también, pero a la final todas requieren casi que lo mismo,
¿sí? Ya si tú te vas al punto de cosas más técnicas y eso, pues listo. Pero a la final es algo pues muy sencillo y es algo que también yo siento que he podido transmitir mucho de coger conceptos un poco más abstractos o complejos y hacerlos de la manera mucho más sencilla posible, entenderlos y aplicarlos. Me gusta lo que dices de que cuando uno cuida una planta se cuida a uno mismo y es verdad, uno tiene que dar para recibir, pero es un dar desde la bondad, desde el desinterés, desde el amor, porque el amor es eso, el amor es dar sin esperar algo a cambio realmente, porque la misma energía se mueve, ¿sí? Entonces esa energía que tú le transmites a las plantas, ellas la sienten. Ellas no es que tengan nervios ni nada, ni sistema nervioso ni nada, pero sí tienen hormonas, sí, de alguna manera u otra, sí, de alguna u otra manera sienten a través de la energía. Como la capacidad de ellas igual es de tener una constitución casi que el 90% de agua, es vibración. Entonces esa frecuencia y esa vibración se transmite en las plantas y ellas no lo devuelven a nosotros. Entonces realmente es como un flujo energético vibracional que hace que sane. Por eso también te iba a preguntar eso, que si tú consideras que las plantas sanan, aparte de que pues tienen la parte de la que producen oxígeno, sí, que purifican el aire y todo eso, pues también podemos ver que de ahí podemos extraer, por ejemplo, medicinas de las plantas. Casi que toda la parte medicinal tradicional de son, las plantas. son de plantas. Ya se sintetizan y se crean otras cosas químicas y bioquímicas y bueno, lo que quieras, pero principalmente es de plantas. ¿Tú consideras que realmente, bueno, aparte de la medicina y todo eso, las plantas nos pueden sanar a nosotros también? Te refieres como a temas energéticos, tú mismo lo acabas de decir, ellas mismas son energía, son seres, ¿cierto? Entonces cuando las vemos no como, ay, es un objeto que vamos a llevar a la casa para poner y decorar, no, no solamente es la decoración de la casa, sino que es un ser que introduces a tu casa y va a dar a transformar, ¿cierto? Va a transformar energéticamente. Por eso incluso si miramos, las abuelitas tenían muchos tabús y muchas cosas como, ay, es que se me murió la boda, es que eso mínimo entró alguien y la mató, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que son energía, entonces ellas así mismo absorben y también nos brindan lo que nosotros damos, entonces nos sanan, claro, no hay nada más bonito y sanador que, no sé, uno levantarse a las 7 de la mañana, tomarse un cafecito y darse cuenta de que tu planta favorita o la planta que llevabas mucho tiempo esperando que floreciera, floreció o te dio una hojita nueva, eso te reconforta como el alma, como que Sí, sí, va muy realmente, gratificante. pues es como maravilloso poder ver cada uno de sus procesos y ese entender de que así mismo ellas van creciendo con ese poquito de amor que diario les vamos dando o esa atención va creciendo poco a poco. Entonces, sí, para mí ellas sanan totalmente. Sí, incluso tú les hablas y todo, las mismas, como si fueran Claro, bebés. Y obvio, esas palabras ayudan mucho también. es que es Las palabras energía, es que si tienen lo vamos energía. a ver es energía, es el poder de lo que pensamos, lo vamos creando, ¿cierto? Entonces, así mismo, si le hablamos con amor, ellas van a crecer, no sé, las abuelitas todo el tiempo le hablaban a las plantas y no le hablaban porque no tuvieran nada más que hacer, sino Ujú. porque realmente ellas entendían que esa misma palabra que ellas le daban, así era como crecían las planticas, ¿no? Y si lo ponemos en un ejemplo, pasa, uno empieza como, no, es que la plantica es muy difícil, es que yo no sé qué tiene, yo no la entiendo, si vamos a ver, nunca la vamos a entender, porque nos estamos como delimitando a que no la conocemos, no sabemos, pero si Nos empezamos a mirar, limitamos como a lo material, al mundo exacto. material, al objetivo, pues, Sí, a verlas así, es que son un y objeto y hacen tienen parte su de la propio lenguaje decoración, también, tienen su propio exactamente. lenguaje. Y a veces es complicado. Claro, hay días que uno no las entiende, como hay otras que para uno se hace mucho más fácil entenderlas. Y también es como la sincronía que tenemos con ellas a la hora de cuidarlas, porque no todas necesitan ni los mismos tiempos, ni espacios, ni los mismos cuidados. Y es de entender que como las personas son diferentes. Ujú. Cada uno tiene sus propias necesidades también. Así es. A uno nos gusta más
que de pronto algo más verbal o gestos más físicos, de tacto, de contacto, o actos de servicio y cosas así. Pero realmente las plantas son tan sencillas que no es tanto una como las personas son muy complejas. Las personas somos muy complejas, tenemos necesidades emocionales, psicológicas, Ellas por lo somos más menos son complejos, horrible. Por eso es que la gente dice, no, yo ya no quiero tener hijos, quiero tener una planta. más bien plantas o Total, mascotas. o mascotas. Pero bueno, el lenguaje del amor es muy bonito y lo podemos aplicar ya sea en personas, en nuestros proyectos, en las plantas, o sea, todo lo que uno puede, digamos, interiorizar, porque todo parte del interior hacia afuera, desde el amor, se puede reflejar mil veces más poderoso que otra cosa. Así es. Por eso mismo también siento que cuando uno crea algo, uno casi que, yo podría decirlo que no tanto desde el punto funcional, sino desde el punto creativo de uno crea para uno mismo. O sea, lo más importante es que a uno le guste, ¿sí? Así Que es. tenga no necesariamente, bueno, puede tener una intención, pero es algo mucho que va desde la esencia, ¿sí? Desde lo más profundo de lo que es uno. Y cuando uno refleja eso, de cierta parte o sea, uno deja una parte de uno en lo que está alrededor. Y eso se ve también reflejado. Pero bueno. ¿Qué recomendaciones tú le podrías dar a una persona que quiera iniciar en el mundo de las plantas, De de la las jardinería? plantas. Sí, como qué tips o qué recomendaciones le podrías dar. Bueno, que se Por, arriesguen porque sí, o realmente. sea, porque muchas personas llegan y compran una suculenta y ya se le muere, entonces ya después dicen, no, ya no quiero nada, saber nada de esto, o simplemente no les llama la atención, o bueno, quieren como iniciar Bueno, realmente. digamos que ahí es importante y siempre darnos la oportunidad, ¿cierto? Y arriesgarnos a... Muchas veces las personas, su primera experiencia, tú lo acabas de decir, una suculenta y un cactus, ¿cierto? Y piensan que muchas veces dar de más es muy bueno, entonces a veces no, es si queremos lo primero, si queremos entrar al mundo de las plantas, es darnos la oportunidad de conocer a la plantica, pero también buscarle como leer un poco o saber qué condiciones tengo yo y qué oportunidades le puedo brindar a la plantita, ¿cierto? Porque mucha gente empieza con los cactus y las suculentas y las suculentas la regalan todo el tiempo como planta de interior y error número uno, no es una planta de interior. Entonces lo primero que tenemos que saber es qué condiciones tengo yo y o sea, qué plantas realmente se adaptan a mis condiciones, no qué condición tengo yo y voy a hacer de que la planta se adapte a mis condiciones. Eso es algo súper importante. Si yo vivo en un apartamento y no tengo nada de luz o no entra luz natural todo el tiempo, ¿cómo voy a poner, no sé, una plantica de flor que todo el tiempo necesita una iluminación de luz natural al 100% o necesita el sol? Entonces lo primero que tenemos que mirar es mis condiciones, qué condiciones tengo yo y cómo puedo adaptarme a poner una plantica ahí, ¿cierto? Y también es como preguntar, nunca hay como ninguna pregunta sobra, ¿cierto? Es como cuando vayas a un vivero a comprar una plantica, pregunta un poco más de ella, indaga como que sí le gusta, que no le gusta, para que podamos brindarle esas condiciones y no nos frustremos, porque ahí es donde, no, es que yo soy la que mata todas las plantas, pero no es que yo mate todas las plantas, sino que le brindo de más. Entonces puede ser como la plantica no requería sol y yo la puse todo el tiempo en el balcón. O todo el tiempo le echo agüita porque creo que está seca. Y muchas veces hay planticas que necesitan estar en condiciones de sequía para crecer y prosperar más. Entonces, lo primero es que nos arriesguemos, pero que sí sepamos las condiciones que tenemos para ponerlas. Es como eso. Súper bien. Sí, es verdad, o sea, yo también recomiendo mucho eso de que entender, pues, como de dónde viene esa planta, Sí, es como cuál es el hábitat importante. natural, y de ahí se desprenden ya varias cosas importantes como el clima, pues, como la temperatura, la humedad, pues, la humedad ambiental, la humedad en el suelo, las condiciones de nutrición. Porque es que al final yo siento, Mateo, que nosotros cuando nos llevamos una plantica a casa,
Es que Es, ella no sabe dónde está, o sea, ella se imagina que está en su hábitat natural. y ella va a crecer ahí. Y el agua que le llega, ella cree que es agua de lluvia, ella no piensa, ay, sí, me está regando una persona, genial, wow. No, No, ella simplemente ahí sobrevive, vive donde tú la pongas, porque su instinto es de supervivencia únicamente, crecer, reproducirse y morir. Y ujú, también entender de que, por ejemplo, hay planticas que son de larga durabilidad, o sea, van a tener una vida extendida, como hay planticas que son cíclicas y van a morir. Entonces uno dice, no, es que se me murió, yo la maté, no, es que el ciclo de la plantica era ese, entonces no también, te frustres porque no sabes, sino más bien pregunta antes de. claro. Es verdad, hay que investigar mucho y, bueno, tener eso presente. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuidando plantas? O sea, ¿qué plantas has cultivado? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿O qué plantas te llaman más la atención? Bueno, ¿cuál ha sido mi experiencia cultivando las plantas? Digamos que retadora todo el tiempo porque ellas de alguna manera son un reto porque es cuidarlas, ¿cierto? Es cuidar un ser, como hemos hablado como todo el tiempo, y es entender sus necesidades, pero también adaptarme como a esos procesos, ¿cierto? Pero es gratificante a la hora de que vemos como su proceso y su evolución a toda hora, ¿cierto? Eh, Esa ha sido como mi experiencia cuidando plantas, que a pesar de que voy creciendo con ellas, ¿cierto? Asimismo como el vivero va creciendo, como todo se va transformando y se empieza en algo muy pequeño que es un sueño y uno empieza a materializarlo y hoy en día va creciendo, así siento que ha sido mi proceso con ellas. A medida que las cuido, ellas van creciendo, pero yo también voy creciendo y mi proyecto va creciendo, ¿cierto? ¿Qué plantas cultivo en el momento? Digamos que cultivar como tal no vamos descuidando, soy como más bien una cuidadora de plantas, de todas y cada una de las que entra para darle una salida, ¿cierto? Para darle una salida en el vivero. ¿Cuáles son las principales? Como es un espacio en el que no tengo sol natural todo el tiempo, si no tengo una muy buena iluminación, entonces es un espacio que ha adaptado a muchas plantas de interiores y esas son como las que más salen todo el tiempo, entonces tienen un alto nivel de rotación. Entonces si lo vamos a mirar, como hoy en día las plantas más fáciles de cuidar para las personas que empiezan en el mundo de las plantas, entonces hablemos, no sé, de las dracenas, es decir, como los troncos de la felicidad, los potus, que vienen siendo como todos esos Miamis o toda esa familia que es tan grande, millonarias, palmas, son como Ujú. las palmas que más, las plantas que más rotación tienen, ¿cierto? También hay plantas más exigentes como los anturios, las calateas, que también son plantas que son pedidas como por cierto público en general. Obviamente no pueden faltar como las cápsulas suculentas que son ideales para las personas que muchas veces no tienen idea, pero tampoco se quieren sentir mal al comprar una planta grande y que se les muera, ¿cierto? Entonces, esas son como la gran mayoría de plantas que hoy en día manejo. Sí, pero, o sea, tus favoritas como Y tal, mis las... favoritas, podemos encontrar todas las plantas realmente trepadoras, me parecen súper bonitas y maravillosas y estoy fascinada como con la variación de las plantas, me parece súper mágico realmente cómo su genética se altera, bueno, no digamos la genética, pero sí realmente cómo su pigmentación se altera y cómo pueden crear colores tan bonitos todo el tiempo. Muy buenas, son muy bonitas. Son más exigentes por la luz, pero son muy bonitas. Sí, por la luz, por la La humedad, pero nutrición. son bien mágicas. Ya como para ir finalizando, ¿qué te sueñas tú para el vivero más adelante? ¿Cómo, cómo ves ese proyecto en el tiempo? Más, más, digamos, a largo plazo o mediano, largo plazo. Digamos que creciendo, creciendo así como lo ha hecho hasta el momento, creciendo orgánicamente y visualizándome como una de las casas vivero más grandes realmente del área metropolitana, ¿cierto? Así es como lo sueño, teniendo la posibilidad de tener muchísimas plantas para que las personas no solamente vayan y se antojen, sino que también entiendan y comprendan como el cuidado de la planta, ¿cierto? Y la vean no como
la decoración que llegó a la casa, sino como ese ser que va a llegar a tu casa a darte un poquito de paz, de calma y a que crezca así mismo como tú vas creciendo en el proceso de cuidar la plantica. Así es como me veo realmente a un corto mediano plazo, un espacio donde muchas personas puedan llegar todo el tiempo, sentirse cómodas, agradables e imaginarse muchas planticas en su hogar, porque siento que al ser hoy en día el proyecto que tengo en un espacio pequeño, ¿cierto? Que sea una casa vivero, le permite a las personas como visualizar una planta en una casa, en un espacio, y no imaginársela como muchas veces en los viveros que sí, nos la llevamos y no sabemos la condición de crecimiento que tuvo y cuando llega a casa simplemente se nos muere y entonces empieza como esa frustración de que no sirvo para cuidar plantas. Sí, la idea es también acompañar a la gente, ¿cierto? Sí, Que no dejarlo solo, sino como, bueno, igual, pues la comunicación existe, entonces, pues, preguntarme me pasa también, me pasa, que mis clientes me son como, ay, mira, le salieron esas manchas, le salieron estos bordes, le dañaron no sé qué, y yo soy como, miércoles, o sea, son tantos factores que yo te podría decir, sí, no, o sea, riego, pero yo no sé, o sea, es complejo porque pueden ser muchos factores, entonces es también por eso es que me gusta tanto enseñar, ¿cierto? Porque es el hecho de que ya te estoy ahorrando un montón de cosas, tiempo y dinero y muchas cosas, podría decirlo, y es que no hay nadie que sepa mejor cuidar las plantas que uno mismo. Porque yo te podría decir riego, iluminación, nutrición, pero no sé, o sea, la persona que debería entrar a analizar sería la propia persona que la está cultivando. Porque yo podría hablarte de generalidades y al final nunca soluciona nada. Entonces, eh, incluso hace poquito me entregaron una calatea medallion y ¿qué pasó ahí? Entonces yo ya les empecé como a explicar a mis clientes de que no, hay que hacer un sustrato especial, premium para ella, literal, así, hay que darle esas condiciones. No, 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 llévatela. Yo listo, yo me la llevo y la voy a cuidar súper bien. El día que yo se las entregue, ellos ya tienen en su responsabilidad seguir con ese mismo cuidado, pero entonces ya saben cómo llevar ese proceso. ¿Sí? De la humedad, del riego y demás, de la carga orgánica. Entonces, a la final, cada uno se hace responsable de ella, entendiendo de que depende de la dificultad de la planta. Ya sabes que si te llevas una locaza, una calatea, pues tienes una responsabilidad mayor. Sí, tú vendes plantas generalmente más fáciles, más llevaderas, pero en el caso de que una persona entonces ya se quiere involucrar con cosas más complejas, yo sí le digo, mira, pues primero que todo no, pues no te la va a vender o simplemente es como lleva el proceso, te vendo estas más fáciles, una peperomia, un potos, un filodendro, que son más llevaderos, ya que te sientas un poco más preparado, te vendo una calatea o te llevo una calatea, ¿cierto? Pero entonces ir poco a poco a poco. Lo poco. que yo te decía la otra vez, de que es que yo empecé al revés, yo empecé cultivando plantas complejas, entonces, sí, o sea, no es que perdí mucho tiempo porque perdí mucho, no fue pérdida de tiempo realmente. Sí maté muchas cactus no, suculentas, malditas Suculentas. suculentas. Es que Lindas, pero están, ellas cuando las entendemos es maravilloso, pues sí, sí, crecen y sí, hay una variedad son muy muy lindas, lindas. son muy lindas, la verdad, son una especie muy particular, que quizá en algún otro momento hablaré de ellas, me alejé mucho de las suculentas, tengo suculentas, pero no como antes que tenía un montón y se me murieron la gran mayoría, pero por eso mismo, por no entender cuáles eran esos requerimientos. Bueno, ya chicos, los invito a que visiten el vivero del jardín de Tefa, que es un espacio muy bonito, queda en Itagüí. Igual les vamos a dejar en la descripción el perfil de ella y está también pues como la dirección y todo eso para que lleguen y la visiten, para que se antojen de sus plantas también que son muy bonitas, para que conozcan a Tefa que es un amor. Y nada, espero que este episodio les haya gustado mucho. Tefa, no sé si tienes algún mensaje final, alguna invitación. No, pues primero gracias a ti
por invitarme, gracias a todas las personas que nos escuchan, de verdad que te sigan un montón porque la forma en la que hablas de las plantas es muy fácil, práctica y digamos, sí, práctica de seguir, de hacer y de simplemente entender y no nada, que nos arriesguemos siempre a cultivar y a entender de que cada proceso es maravilloso y que con él lleva resultados, a que recojamos frutos, es simplemente eso. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.